El guante de Lady Charlotte oculta cicatrices de ácido de sus experimentos de tortura. 3 criadas muertas con quemaduras misteriosas en las manos. En el sótano. Marcas de ácido, frascos, muescas contando víctimas. ¿Qué monstruo se escondía en esta antigua foto familiar de 1898? El guante de la madre oculta algo realmente aterrador. Déjame contarte esta increíble historia. Rachel Morrison era muy buena observando cosas antiguas y averiguando cuánto valían. Había estado en cientos de ventas donde la gente vendía objetos viejos de grandes casas. Pero esta venta, en Peaton Manor, en Inglaterra, se sentía diferente de todas las demás. Era una mañana octubre neblinosa. La niebla colgaba alrededor de las paredes de piedra, color miel de esta casa tan antigua de los años 1600. Rachel estaba dentro, mirando todos los muebles antiguos y tesoros familiares en la elegante sala de estar. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, haciendo que todo se sintiera un poco triste y espeluznante. Había muchas sillas y mesas victorianas viejas por todas partes, pero lo que llamó la atención de Rachel fue un gran retrato en un marco que estaba sobre la chimenea. Era una foto marrón que mostraba a la familia Peaton, todos vestidos de manera elegante, como lo hacían las personas ricas en 1898. El Lord Reginald Peaton se encontraba erguido detrás de su esposa, la Lady Charlotte, quien estaba sentada en una silla. Sus 4 hijos estaban alineados a su lado, 3 hijas y un niño pequeño. Todos parecían muy formales y rígidos, como solían ser las personas en las fotos antiguas. Pero algo sobre la Lady Charlotte parecía realmente extraño para Rachel. Mientras que todos los demás en la familia se veían relajados. Bueno, tan relajados como se podía estar en esos días. La Lady Charlotte se sentaba muy recta y rígida. Su mano izquierda estaba colocada justo sobre su regazo, donde todos podían verla, y estaba cubierta por un guante de encaje negro elegante. Su mano derecha no tenía guante en absoluto. Se podían ver sus costosos anillos brillando. Pero esa mano izquierda, con el guante, parecía que realmente quería que la gente la notara, lo cual era extraño. Rachel sacó su lupa especial para examinarlo más de cerca. Algo sobre la forma de ese guante se veía muy raro. Parecía haber algún tipo de bulto extraño o algo malo debajo de ese delicado encaje. Y el rostro de la Lady Charlotte también parecía inquietante. Sus ojos tenían una profunda tristeza que no coincidía con lo rica y exitosa que parecía la familia. Rachel decidió comprar la fotografía junto a algunas otras cosas antiguas. Tenía mucha curiosidad por lo que había visto. De vuelta en su taller en Londres, puso la imagen debajo de su luz de examen profesional. Usó el mismo equipo de alta potencia que utilizaba para verificar si los objetos antiguos eran reales o falsos. Ahora podía verlo claramente. Definitivamente había algo diferente entre las 2 manos de la Lady Charlotte.
La mano desnuda derecha parecía normal, elegante y perfectamente formada. Pero la mano izquierda, con guante, tenía una forma realmente antinatural. El guante estaba definitivamente ocultando algo debajo. Tal vez algún tipo de lesión o algo que estaba mal en su mano que la familia no quería que nadie viera. Rachel comenzó a buscar información sobre cómo se tomaban fotos en la época victoriana. Durante la década de 1890, las familias ricas contrataban fotógrafos para tomar retratos formales. Estas imágenes eran cuidadosamente planificadas para hacer que la familia se viera lo más perfecta posible. Si alguien tenía algún problema físico, lo ocultaban o lo cubrían con una buena posición y ropa. Pero a medida que Rachel miraba la fotografía con más atención, notó algo más que era realmente inquietante. Los rostros de los niños podían haberse visto formalmente tranquilos, pero había pequeñas señales de que estaban molestos. Los ojos de la hija mayor se veían hinchados, como si hubiera estado llorando no hace mucho tiempo. El joven hijo seguía mirando la mano enguantada de su madre y parecía asustado. Lo más perturbador era una pequeña mancha oscura en la manga blanca del vestido de la Lady Charlotte, justo encima de la muñeca de su mano enguantada. La mancha parecía fresca, como si algo se hubiera goteado recientemente sobre la tela. La experiencia de Rachel con objetos históricos antiguos le dijo que esto podría ser evidencia importante de algo que la familia había intentado esconder desesperadamente. Al día siguiente, Rachel pasó su tiempo en la Biblioteca Británica investigando la historia de la familia Petton. El Lord Reginald Petton había sido un hombre de negocios exitoso que fabricaba telas. Poseía varias fábricas en Manchester. La familia había comenzado como de clase media, pero se había vuelto muy rica durante la época en que se estaban inventando muchas máquinas nuevas. Compraron su elegante finca en los Cotswolds en 1885. La Lady Charlotte Pemberton née Whitmore se había casado con la familia en 1878. Su origen era mucho más misterioso. Parecía no tener un historial familiar registrado antes de su matrimonio, lo cual era realmente inusual para alguien que se casaba en una familia tan importante. La sociedad victoriana estaba generalmente obsesionada con conocer las familias y el estatus social de las personas. El descubrimiento más inquietante llegó cuando Rachel revisó viejos archivos de periódicos. Encontró un montón de artículos de un periódico local llamado Gloucester Echo. Estos artículos eran de entre 1896 y 1899 y reportaban una serie de accidentes inexplicables que involucraban a sirvientes de casa en Petton Manor. 3 criadas diferentes habían sufrido misteriosas lesiones en las manos y brazos que requerían tratamiento médico. 2 de ellas habían renunciado de repente, diciendo que las condiciones laborales no eran seguras. Un artículo de marzo de 1898, solo unos meses antes de que se tomara el retrato familiar, reportó que una joven criada de cocina llamada Mary Fitzgerald había sido encontrada inconsciente en la cocina de la mansión con quemaduras severas en ambas manos. La historia oficial era que fue
un desafortunado accidente con agua hirviendo. Pero aparentemente, Mary le había dicho al médico local que sus lesiones no eran en absoluto por agua. Mary Fitzgerald había muerto 3 semanas después por infección. A su familia se le había pagado una cantidad inusualmente grande de dinero para que mantuvieran el silencio sobre lo que había sucedido. Rachel estaba decidida a descubrir la verdad. Contactó al Dr. James Whitfield, un historiador local que se especializaba en registros médicos victorianos. Su bisabuelo había sido el médico del pueblo en los años 90 y había mantenido notas detalladas sobre sus pacientes. Estas notas se habían guardado en la colección de documentos de la familia. El Dr. Whitfield se reunió con Rachel en una casa de té en Chipping Campden. Trajo un diario encuadernado en cuero, lleno de la cuidadosa escritura de su antepasado. Mi bisabuelo era muy metódico, explicó, abriendo el diario a las entradas de 1898. Escribió todo, incluso cuando las familias querían mantener las cosas en silencio. Las entradas sobre el personal del hogar Petón eran profundamente inquietantes. El médico había tratado a varios sirvientes, por lo que él describió como quemaduras químicas de origen desconocido. Estas quemaduras siempre involucraban las manos y los brazos. Sus notas sugerían que no eran accidentes, sino lesiones deliberadas, causadas por alguien que tenía acceso a sustancias químicas peligrosas. La entrada más reveladora estaba fechada el 15 de septiembre de 1898. Me llamaron a Piton Manor para examinar la mano de la Lady Charlotte. Extraña lesión debajo de su guante. Parece ser una quemadura autoinfligida, posiblemente de ácido o lejía. La paciente se niega a explicar la causa. Afirma que fue un accidente mientras jardineaba. Los niños presentes parecían asustados. Recomiendo atención médica inmediata. Pero la Lady Charlotte insistió en tratar la herida ella misma. El caso más preocupante que he encontrado. El Dr. Whitfield levantó la vista seriamente. Mi bisabuelo creía que la Lady Charlotte se estaba autoinfligiendo lesiones a sí misma y a otros, pero nunca pudo probarlo. La influencia de la familia impidió cualquier investigación oficial. El momento de esta lesión, justo antes de su retrato familiar, sugiere que estaba tratando de ocultar evidencia de sus acciones. La investigación de Rachel la llevó a los registros de Piton Industries, el negocio de fabricación de telas de la familia. En los archivos de la compañía, que se encontraban en el Centro de Patrimonio Industrial de Manchester, descubrió que las fábricas del Lord Reginald estaban experimentando con nuevos procesos químicos para la tintura y tratamiento de telas en la década de 1890. Entre las cartas de negocios, encontró facturas por grandes cantidades de ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y otros productos químicos peligrosos entregados directamente a Piton Manor, no a las fábricas. Las cantidades eran muy superiores a lo que se necesitaría para usos domésticos normales, como limpieza o lavandería. Una carta de un proveedor químico, fechada en junio de 1898, encendió alarmas. Lord Piton,
Debemos expresar nuestra preocupación por los pedidos repetidos de ácidos concentrados entregados a su residencia privada. Nuestro seguro de responsabilidad nos exige preguntar sobre el uso previsto de estas sustancias, especialmente dada su naturaleza peligrosa cuando se manejan de manera inadecuada. Rachel también encontró registros de empleados que mostraban que un número inusualmente alto de sirvientes de casa renunciaron a sus puestos entre 1896 y 1899. Lo más revelador eran las cartas de renuncia. Muchas de ellas mencionaban preocupaciones sobre las condiciones laborales y el miedo por la seguridad personal. Varias mencionaban que la Lady Charlotte había empezado a pasar largas horas en el sótano de la mansión, que había sido convertido en lo que ella llamaba su laboratorio químico. Las piezas estaban formando una imagen aterradora. La Lady Charlotte de Python había estado utilizando el acceso de su esposo a productos químicos industriales para llevar a cabo crueles experimentos en el personal del hogar. Su propia lesión en la mano era un accidente durante estas actividades u una herida autoinfligida, deliberada, para probar sus métodos. Armada con su investigación, Rachel contactó a los actuales propietarios de Python Manor, que ahora era un hotel elegante. La gerente, la señora Elizabeth Davis, estaba fascinada por la investigación histórica y accedió a mostrarle a Rachel las áreas del sótano del edificio. El sótano había sido actualizado para el uso del hotel, pero los elementos victorianos originales se mantenían en lo que alguna vez había sido la bodega de vino. La señora Davis señaló manchas inusuales en las paredes y el piso de piedra, parches oscuros que habían resistido décadas de intentos de limpieza. Los propietarios anteriores mencionaron haber encontrado extraños equipos aquí durante las renovaciones en la década de 1960, explicó la señora Davis. Recipientes de vidrio, instrumentos metálicos, cosas que parecían más adecuadas para un laboratorio que para una bodega de vino. Todo fue desechado, lamentablemente. Pero el ojo entrenado de Rachel detectó algo que los renovadores habían pasado por alto. Detrás de una pared más nueva, encontró rasguños en la piedra que parecían ser iniciales. CP 1898, seguidas de lo que parecían ser marcas de conteo. Docenas de pequeños rasguños agrupados en conjuntos de 5. Lo más escalofriante era una sección de la pared donde las piedras mostraban evidencias de daño por ácido, creando marcas y decoloración. El patrón sugería salpicaduras repetidas o la aplicación deliberada de sustancias corrosivas. Rachel fotografió todo, con las manos temblando al darse cuenta de que estaba de pie en lo que probablemente había sido la cámara de tortura de la Lady Charlotte. Escondida en una grieta entre piedras, Rachel descubrió una pequeña botella de vidrio que había sido pasada por alto durante más de un siglo. Aunque estaba vacía, las pruebas confirmarían más tarde que había contenido ácido sulfúrico concentrado, el mismo producto químico que probablemente había causado las lesiones al personal del hogar
y a la propia mano enguantada de la Lady Charlotte. La investigación de Rachel la llevó a los descendientes del personal de la casa Pitton. A través de registros de iglesias y grupos de historia familiar locales, rastreó a las familias de varios sirvientes que habían trabajado en la mansión durante la década de 1890. Lo que descubrió pintaba un cuadro de abuso sistemático que había sido encubierto por la riqueza y la influencia social. La bisnieta de Mary Fitzgerald, Sarah Murphy, aún vivía en el pueblo. Tenía cartas que Mary había escrito a su hermana antes de su muerte, describiendo sus experiencias en Pitton Manor. Las cartas se habían mantenido en secreto durante generaciones. La familia había estado demasiado asustada por el nombre de Pitton para hablar públicamente. La tía Mary escribió que la Lady Charlotte la llamaba al sótano, pretendiendo que necesitaba ayuda con la limpieza o la organización. Explicó Sarah, sosteniendo las frágiles cartas con manos temblorosas. Pero una vez abajo, ocurrían cosas terribles. La Lady Charlotte obligaba a los sirvientes a meter sus manos en tazones de líquido que ardía como fuego. Decía que estaba probando soluciones de limpieza, pero Mary sabía que era crueldad deliberada. Otra carta describía el comportamiento de la Lady Charlotte. La señora se regocija en nuestro dolor. Observa nuestros rostros mientras comienza la quema. Y juro que veo satisfacción en sus ojos. Toma notas en un libro sobre cuánto tiempo podemos soportar el dolor antes de gritar. Ayer se quemó a sí misma con el mismo líquido solo para ver si podía soportarlo más tiempo que yo. La última carta, escrita solo unos días antes de la muerte de Mary, era la más inquietante. Temo que no sobreviviré mucho más tiempo. La infección de mis quemaduras empeora día a día y la Lady Charlotte se niega a permitir tratamiento médico adecuado. Dice que el dolor es necesario para el entendimiento científico. Rezo para que alguien exponga algún día su maldad. Rachel compartió las cartas de Mary Fitzgerald con la doctora Sarah Chen, una experta forense que se especializaba en casos históricos. El análisis de la doctora Chen sobre las lesiones y síntomas descritos pintaba un cuadro claro de tortura sistemática, disfrazada de accidentes domésticos. El patrón descrito en estas cartas es consistente con quemaduras químicas deliberadas, explicó la doctora Chen en su oficina en Londres. La progresión de las infecciones de Mary sugiere que sus heridas fueron contaminadas repetidamente, posiblemente al obligarla a continuar trabajando con manos dañadas. La Lady Charlotte parece haber estado llevando a cabo crueles experimentos sobre la tolerancia al dolor y la curación de heridas. La doctora Chen examinó fotografías de alta resolución del retrato familiar, centrándose en la mano enguantada de la Lady Charlotte. El bulto debajo del guante es consistente con graves cicatrices de quemaduras por ácido. La forma en que ha posicionado su mano sugiere que está ocultando una desfiguración significativa, probablemente autoinfligida, para probar su propia tolerancia al dolor en comparación con la de sus víctimas. La experta forense también notó detalles sutiles que Rachel había pasado por alto. Pequeñas manchas en el vestido de la Lady Charlotte que parecían ser agujeros de quemaduras
causadas por salpicaduras de ácido y una ligera decoloración en su mano derecha que sugería una exposición química reciente. Esta mujer sufría claramente de lo que ahora reconoceríamos como un trastorno de personalidad sádica, concluyó la doctora Chen. Experimentaba placer al causar dolor y usó su posición social para evitar consecuencias. El retrato familiar fue tomado poco después de su propia lesión, posiblemente como una forma de crear una imagen normal, antes de que la evidencia de sus actividades se volviera demasiado obvia para ocultar. El guante no escondía solo una lesión física, ocultaba la evidencia de la verdadera naturaleza de la Lady Charlotte como una torturadora en serie. El avance final de Rachel llegó cuando descubrió cartas entre Lord Reginald Petton y su abogado, encontradas en los antiguos archivos de la firma legal. Las cartas de finales de 1898 revelaron que Lord Reginald se había dado cuenta de las actividades de su esposa y estaba tratando desesperadamente de contener el escándalo. La condición de mi esposa ha empeorado más allá de mi capacidad de manejar, escribió a su abogado. El personal del hogar vive en terror y temo que sus experimentos eventualmente resulten en una muerte que no se pueda explicar. He hablado con la doctora Morrison sobre posibles tratamientos para su enfermedad mental, pero ella rechaza toda ayuda. La respuesta del abogado fue igualmente reveladora. Dada la reciente muerte de la joven Fitzgerald y las preguntas de su familia, le aconsejo encarecidamente que retire a la Lady Charlotte del hogar de inmediato. Los pagos a las familias de las víctimas han sido sustanciales, pero nuestra capacidad de mantenerlas en silencio es limitada. Considere una larga estadía en un hospital mental privado. Pero las cartas posteriores de Lord Reginald mostraron su renuencia a internar a su esposa, temiendo el escándalo social. En su lugar, eligió mover a toda la familia a su casa de Londres y vender Peyton Manor, afirmando que la salud de Charlotte requería un cambio de clima. El retrato familiar, se dio cuenta Rachel, había sido tomado como una imagen formal final antes de su apresurada salida de los Cotswolds. La mano enguantada de la Lady Charlotte estaba ocultando no solo sus cicatrices físicas, sino la evidencia de crímenes que habrían destruido la reputación de la familia para siempre. El oscuro secreto bajo el guante representaba una campaña sistemática de tortura que había sido encubierta por la riqueza, el privilegio y la disposición de la sociedad victoriana a ignorar el sufrimiento de los sirvientes. 6 meses después de su descubrimiento, Rachel se encontraba ante un auditorio lleno en los archivos nacionales, presentando sus hallazgos sobre la Lady Charlotte Petton y el oscuro secreto oculto bajo su guante. El retrato familiar, ahora debidamente entendido, servía como evidencia de uno de los casos de abuso en serie más exitosamente ocultados de la Inglaterra victoriana. Sarah Murphy, la bisnieta de Mary Fitzgerald, estaba sentada en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Rachel revelaba la verdad sobre la muerte de su antepasada. Durante más de un siglo, nuestra familia llevó la vergüenza de la supuesta torpeza de Mary con accidentes de cocina, dijo después. Finalmente conocer la verdad, que fue asesinada por su empleadora,
trae tanto dolor como alivio. El Hotel Piton Manor acordó colocar una placa conmemorativa en honor a Mary Fitzgerald y a las otras víctimas, asegurándose de que su sufrimiento no se olvidara. El sótano donde la Lady Charlotte llevó a cabo sus experimentos se convirtió en un pequeño museo sobre las vidas escondidas de los sirvientes domésticos victorianos. La doctora Chen publicó un artículo médico analizando el caso, ayudando a las personas a entender los patrones históricos de abuso en serie. La investigación de Rachel había descubierto no solo los crímenes de una mujer, sino la manera sistemática en que la sociedad victoriana protegía a los ricos mientras ignoraba el sufrimiento de los desposeídos. Mientras Rachel miraba por última vez el retrato familiar